Juan Fernando Merino nació en Cali en 1957. Sin embargo, aunque esta ciudad lo vio crecer, viajó a Florida para estudiar ciencias políticas y economía. Luego de su graduación, su espíritu aventurero le llevó hasta Ohio, donde realizó un máster de literatura hispánica. A lo largo de los años ha obtenido diversos premios literarios, algunos a nivel nacional, como el de la colección de autores vallecaucanos, y otros en España, donde ha sido ganador de 7 concursos de cuento, entre los que se encuentran los de Bilbao, Ponferrada y León. Es autor de los libros de relatos Las visitas ajenas, Viaje al reino maravilloso, El sexto mandamiento y Toreros en la nieve, y la novela El intendente de Aldaz. Entre 1987 y 1997 estuvo a cargo como jefe de traductores del Festival de Cine de Valladolid, y entre 1990 y 1996 estuvo vinculado con la editorial Anaya de Madrid. Hacer literatura es algo mucho más complejo que solo plasmar ideas sueltas, y es por esto que leer los relatos de Merino resulta gratificante, pues a través de su lenguaje se logran apreciar el reflejo del mundo, esa realidad que se contempla bajo una experiencia significativa, donde sus personajes se entrelazan espontáneamente, brindando una mirada especial de lo que representan en la construcción de su propio universo. 3 aspectos importantes, ¿no?, de lo que ha sido tu obra: el viajero, el escritor y el traductor. Sin embargo, es importante también mencionar una 4ª característica, que es el lector, y que también allí se rescata un poco. Tuvimos una conversación muy interesante con el profesor Carlos Patiño Millán, también de la Universidad del Valle, y Rosario Caicedo, la hermana de Andrés Caicedo, y uno de los temas era las lecturas iniciales, precoces y voraces de Andrés Caicedo. Ella decía: detrás de todo escritor notable hay un gran lector, un lector voraz. No es lo mismo, al contrario, hay grandes lectores que no son buenos escritores o que no les interesa escribir, y es completamente válido, pero el prerequisito para cualquier escritor notable, por más talento que tenga, es leer muchísimo. Entonces, yo desde niño fui un lector muy voraz, un lector apasionado. En mis horas libres y en las horas del colegio, escondido en el pupitre cuando no me gustaban las clases de cívica o de religión, leía. Recuerdo una anécdota curiosa: una vez el profesor de cívica me dijo: pero Merino no está escuchando, debe estar allá leyendo cómics. Tenía 8 años y me abrió el pupitre, estaba leyendo una biografía de Bolívar, entonces dijo: bueno, está bien, si es esto está bien, pero cómics no, nada de muñequitos. Pero entonces ha sido una pasión que me ha acompañado siempre. En un momento dado tuve la pulsión de escribir, pero digamos que no he sido muy prolífico, y no creo que sea por pereza, sino en primer lugar porque si a uno le pagaran por leer, yo preferiría dedicarme a la lectura. Yo decía siempre eso de joven: realmente escribo cuando ya no hay más remedio, cuando algo me llama, que tengo que plasmarlo en el papel o en la máquina o ahora en el ordenador, pero si no, yo preferiría seguir leyendo y que me pagaran por leer. Recientemente, como evaluador de novelas y de libros para distintas editoriales colombianas, he logrado mi sueño de juventud, que me paguen por leer y por evaluar novelas ajenas. Pero entonces sí, esta pasión por la lectura se ha mantenido, y esto encaja de manera muy fluida con la traducción, porque yo creo que el mejor lector de una obra es el traductor. El traductor tiene que conocer íntimamente no solo la obra que está traduciendo, sino también la obra anterior del autor, en lo posible su vida, para poder meterse en la piel de ese autor. Cuéntanos un poco sobre la influencia de esos viajes en esos cuentos, cómo se reflejan, cómo sirven de insumo, de inspiración. Pues yo creo que la voluntad de viajar también existe desde muy joven o desde muy niño. Desde los 15 años me fui a visitar unos tíos en Popayán, y no sé cómo logré convencerlos de que me permitieran irme con el hijo de ellos, que tenía 13 años, hasta Quito. Y allá nos perdimos, a mi primo le robaron en la avenida Amazonas de Quito, una noche nos tocó dormir en la Universidad de Quito mientras buscaba a un amigo de mi padre, pero esa aventura, esa primera aventura,
para mí fue tan extraordinaria que me marcó y marcó el deseo de seguir viajando, como esa constatación de que el mundo es ancho, y contradiciendo a Ciro Alegría y su famosa novela El mundo es ancho y ajeno, el mundo es ancho y puede ser propio hasta cierto punto. Hasta cierto punto puede uno apropiarse de otros lugares, de otras lenguas, de otras culturas, de otras maneras de pensar. Entonces esto para mí era un imán, siempre he sentido como ese imán de ir hacia otros sitios, aprender lenguas, aprender de las costumbres, mezclarme entre las multitudes en los sitios en que voy. Y también fue un ejercicio en una búsqueda que no tenía o nunca ha tenido como una finalidad explícita. O sea, no era viajar para escribir una crónica sobre un sitio, sino viajar para sentirlo, para vivirlo. Pero era esa voluntad de ver el mundo desde otras culturas, desde otros aspectos, desde otros idiomas, porque como bien sabemos, un idioma es un mundo entero. Yo creo que hay una diferencia muy importante entre ser un viajero y ser un turista. Es maravilloso ser un turista, irse a un hotel, puede uno pedir desayuno en la cama, que tenga un televisor enfrente con 150 canales, pero vuelve a casa. Cuando uno es un turista, uno sabe que vuelve a casa tarde o temprano porque está haciendo un viaje de 3 días o de una semana o de un mes o de 2 meses y se va en un crucero por medio mundo, pero vuelve a casa. Cuando yo salí a viajar, tomé la decisión de que me iba con una mochila y me iba a viajar y me iba quedando en los sitios que me gustaron. A veces llegaba a un sitio por 2 días y terminaba quedándome 3 meses o un año. Y esa era esa idea de que en varios de esos sitios habría podido quedarme a vivir. Entonces, esa es lo que creo que es la diferencia entre el turista y el viajero. El viajero se va sin saber cuándo regresa y sin saber qué le va a pasar y sin saber dónde se va a quedar. Es habitual latinoamericanos que hacen estos viajes y luego escriben sobre estos viajes en países como los países europeos o como América del Norte, pero no es tan común un latinoamericano viajando por África. Me sorprendió que ya desde el 94 hay relatos con África, que es el lugar, ¿no? Y entonces la pregunta, ¿por qué África? Resulté en África, como he resultado en muchos sitios, por un amor. Cuando estuve haciendo la maestría de literatura en la Universidad de Ohio, me enamoré de una joven estudiante de sociología de la misma universidad que se fue a los Cuerpos de Paz a Kenia y se fue a un sitio fascinante, a una isla musulmana en Kenia, que está muy cerca de Lamu, en la costa de Kenia, que es un sitio también fascinante, y me invitó varias veces a que fuera a visitarla. Finalmente accedí, y la idea era irnos a viajar por distintos sitios de Kenia y luego ir por tierra hasta Egipto. Ese era un viaje muy arriesgado, una locura, pero en África la relación no funcionó, que es algo que también he encontrado en los viajes y en las relaciones. Hay relaciones que funcionan estupendamente en un sitio, pero se sacan de ese sitio y ya no funcionan. Muy pronto nos dimos cuenta que no solo se había acabado la química, sino que también se estaba acabando la física y la matemática. Allí ya no había materia para seguir viajando. Entonces simplemente decidimos separarnos. Ella se fue hacia el norte con 2 daneses y yo me quedé en Nairobi sin saber cuánto me quedaba. De hecho, era una ciudad en esa época además tan intrigante, porque era por un lado una de las urbes más grandes de África, por otro lado era una ciudad donde convergían muchas grandes entidades y organizaciones internacionales. Era, por ejemplo, la sede mundial de Hábitat para la Humanidad, era la sede en África de la UNESCO y también era un nido de espías. Yo había conocido al cónsul de Colombia en Kenia y me decía: Gabriel, mira, este que aparece allí es un espía ruso. Qué bien. Entonces era algo tan fascinante que me fui quedando, pero necesitaba un trabajo
conseguí unas traducciones para una empresa de maquinarias agrícolas y por otra parte me dijo Gabriel, mira, hay una vacante en la Embajada de Colombia, nuestra secretaria chilena está embarazada y ya entra licencia de maternidad, entonces se necesita una secretaria. Ese era el puesto disponible, no era secretario, era secretaria. Entonces dije, listo, yo soy la secretaria de la Embajada de Colombia y hice un contrato con ellos y durante varios meses fui la secretaria de la Embajada de Colombia. Cuando estaba el embajador Guillermo Nanetti Concha de Popayán, una persona extraordinaria, con una pasión por África, y él me contagió un poco también del conocer más y recorrer África. Y me fui, una vez que terminó la licencia de la chilena y volvió al trabajo, agarré una mochila y me fui hasta donde pudiera llegar y me subí en un tren y llegué hasta Dar es Salaam, otra ciudad fascinante, la capital de Tanzania. De allí me subí en un tren chino que habían construido los chinos, que iba hasta Lusaka, la capital de Zambia, y recuerdo haber visto cuando iba saliendo de Dar es Salaam, donde aparece el kilometraje, decía en una dirección Dar es Salaam 17 kilómetros, Lusaka 1215 kilómetros. Ese era el viaje que iba a hacer. Y bueno, me sucedieron toda clase de aventuras, entre ellas que terminé en Zimbabue cuando acababa de terminar la guerra civil de la antigua Rodesia. Y era una época en que uno era completamente indómito y que creía que no le podía pasar nada. Luego me di cuenta que corría unos riesgos terribles. Nosotros hemos conversado bastante y entonces yo he aprendido a conocer la voz suya. Las visitas ajenas, el libro con el que ganó el premio Jorge Isaacs en el 94, en contraste con Toreros en la Nieve. Lo que más me gustó de Toreros en la Nieve es que yo encontraba su voz. Son del 94 al 16, ¿cuántos años son? Yo pienso que es muy, muy particular que uno como lector, al conocer al autor, pueda relacionar la lengua escrita con la lengua oral y hacerse consciente de que el autor ha logrado poner en el escrito eso que es tan difícil poner, que es ese volumen de la voz, ¿no? Ese grano de la voz. ¿Cómo sucedió ese trayecto para llegar ahí? Que a mí me parece un gran logro. Era una búsqueda. Cuando yo presenté ese libro al concurso Jorge Isaacs, era la primera edición del concurso, por cierto. Ya había realizado numerosos viajes. De hecho, la mitad son cuentos de viaje, la otra mitad son cuentos en Colombia. Estaba buscando una voz y sin embargo el jurado de este primer premio Jorge Isaacs, en el cual estaban Harold Kremer y Boris Salazar, los dos notables escritores, vieron que había supongo que una promesa o madera de escritor cuando me dieron ese cuento, siendo que era apenas una búsqueda de voces y en particular en el cuento que da título al libro, Las visitas ajenas, es narrado desde la voz de un presidiario en una cárcel mexicano. Hay una polifonía de voces, a lo mejor ya no tan bien lograda cuando se ve en su conjunto. Después, con el tiempo, empecé a afinar la voz, supongo, y seguí escribiendo mucho, aunque dejé de publicar durante una veintena de años. Y cuando me preguntaban, ¿pero por qué? Decía medio en serio, medio en broma, estoy muy ocupado viajando y viviendo, ya llegará el momento de publicar. Y buscando la voz. Y de buscar la voz. Hubo una persona clave para volver a escribir y volver a publicar, que fue el poeta, narrador y editor Elkin Restrepo, el fundador de la revista de poesía Cuarimántica, que fue tan vital en la renovación de la poesía colombiana, y fundador y director de la revista Doradeca El Cuento. Gracias a él regresé a la escritura y empecé a encontrar otra voz y él sí me fue guiando, porque yo gané una beca nacional de novela para escribir El intendente de Aldaz, esta novela sobre el intendente cristiano en la isla musulmana. Era mi primera novela y uno de los premios que concedía la beca era un tutor que lo iba apoyando a uno, lo iba guiando, y mi tutor se ganó esa platica muy fácilmente porque nunca me dijo nada. Yo le tenía que mandar cada 2 semanas un capítulo, 2 capítulos, y le decía, bueno, X, ¿cómo va la novela? Bien, 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 sigue que va bien. Otras 2 semanas, pero que le notas alguna falla, algún consejo, no, sigue, vas bien.
y le estaban pagando la mitad de lo que me pagaban a mí por la beca para escribirla. Y todo lo que dijo a lo largo de los 5 meses de escritura fue: bien, va bien, sigue. Nunca un consejo, nunca léete este libro, ¿por qué no ves esta biografía de este viajero en África? Nada. Entonces, no lo culpo a él, salió mal por culpa mía, pero pues yo creo que si me hubiera apoyado habría podido lograr algo mejor y además un apoyo para futuros escritos. En el caso de Elkin Restrepo, él me invitó a escribir en la revista de la Universidad de Antioquia, no solo me invitó, casi que me obligó: necesito un cuento tuyo para el próximo número. Elkin, hace 10 años no publico cuentos, necesito, tú verás lo que haces, lo quiero publicar y lo vas a escribir. Y desde entonces ha seguido solicitando mis cuentos, a él siempre le han gustado. De hecho, el último número de este año de la revista de la Universidad de Antioquia viene con un cuento mío. Entonces, a él sí le debo mucho. A mi primer lector y consejero no me ayudó a encontrar la voz, Juan. Hace poco nos hablabas de toda tu experiencia como viajero y de los diarios que escribiste en todas estas travesías, y que esas experiencias fueron insumo para la producción literaria que de cierta forma tienes hasta el momento. ¿Qué pasó con esos diarios? ¿Qué ha habido con todas esas anécdotas que están narradas allí? ¿Hay posibilidad de conocerlos, de publicarlos? Pues es curioso porque cuando estaba viviendo en Estados Unidos y en Europa, todos mis relatos estaban situados en Colombia o en Latinoamérica. Luego, cuando me fui a viajar por África, estaban situados en Europa. Luego, cuando volví a trabajar en Estados Unidos, estaban situados en su mayoría en África y algunos en Latinoamérica. Pero de esos diarios de viaje, que los tengo en la casa, son unos 34 diarios de viaje, algunos con una letra diminuta, porque yo viajaba con una mochila. Cuando me fui desde Nairobi hasta las Cataratas Victoria en la antigua Rodesia, pues libros llevaba uno, porque sabía que se podía intercambiar con otros viajeros lectores en el camino, como en efecto pasó, pero los cuadernos que escribiera los tenía que traer en la mochila. Mientras más escribiera, más pesada iba a ser la mochila. Entonces escribía con una letra diminuta que ahora soy incapaz de imitar, y de todas maneras volví con 6 cuadernos de letra diminuta de ese viaje y otros 30 de otros viajes o estadías en Madrid en la época de la movida, en París, la época que viví en Inglaterra, en Italia. Pero de allí he aprovechado, tal vez de esos cientos y cientos de páginas, tal vez he aprovechado unas 30 páginas, no más. He sacado algunas historias, algunas anécdotas para convertirlas en cuento, algunas casi que copiadas, como la historia del inglés que tiene una pequeña tienda en Zimbabue, en la capital de Zimbabue, pero están allí a la espera yo no sé de qué. Aquí tenemos Toreros en la nieve. Uno se imagina el torero en cualquier contexto, menos en la nieve. Cuéntanos un poco sobre esa escogencia del título, la anécdota en torno a la publicación como tal del libro. Esto se basa en un sueño, o en una pesadilla mejor, de que mi compañera se iba y me dejaba con una sobrina, o sea, muy literal. Y esto me ocurrió cuando la relación estaba en su época más esplendorosa. Debió ser una premonición. Claro, no fue tan dramático el desenlace, pero en todo caso hubo un desenlace. Y años después empecé a imaginarme el primer día de mi desamparo, solo, haciéndole frente a la tarea de darle desayuno a esa niña, de llevarla al colegio, de escuchar sus protestas y además enfrentarme a un desconocido que aparece y toca en la puerta, porque los hoteles están llenos. Entonces, lo situé en el estado de New Hampshire porque una sobrina había ido a un intercambio en New Hampshire y aquello resultó desastroso, porque la madre adoptiva solamente le permitía 10 minutos de internet cada 3 días. O sea, una adolescente colombiana de 16 años, ¿cómo va a sobrevivir con 10 minutos de internet, emails cada 3 días? Entonces se iba a casa de una vecina que era muy amable, que se había dado cuenta de que esta señora era bastante rigurosa, y la vecina le permitía, mientras la señora estaba trabajando, que usara el internet. Había un problema, la vecina fumaba. Entonces cuando la señora volvía del trabajo,
¿Tú has estado donde Lori? Entonces, esa imagen de mi pobre sobrina en New Hampshire, en medio de la nieve, con esa dificultad. Por cierto, cuando no aguantó más, se vino a Nueva York y mi pareja ese entonces y yo la esperamos en la estación de Greyhound con figuritas de caucho de la Estatua de la Libertad. Bienvenida a la libertad de Nueva York. Pero entonces me quedó sonando ese estado de Nueva York, sumarle al desamparo la nieve y el frío, y que de repente se aparezca el más tropical de los personajes, un extorero y es banderillero. Entonces dije, no, pues sí, se le apareció un torero en la nieve, tan contradictorio, uno se los imagina en medio del ruedo, en el sol, en las tardes más cálidas de Sevilla o de Fuengirola o de Cañaveralejo. El protagonista a su vez es un historiador frustrado, que quiso escribir la historia más completa y más amena del traicionado héroe de la independencia colombiana, José María Córdoba. Entonces son personajes frustrados, no lograron su potencial, en una casa con una niña que está medio perdida. Entonces me pareció muy apto el título de Toreros en la Nieve. El libro me lo encargó la Universidad Industrial de Santander y cuando me mandaron las pruebas, yo dije, pero por favor, esto es una postal europea en invierno. No, ahí tiene que haber una espada en la nieve ensangrentada, tiene que haber unas banderillas, por lo menos una capa. No accedieron. Yo insistía a la diseñadora, pero por favor métale un poquito de sangre, son toreros, póngale unas patas de un animal cualquiera, no importa que no sea toro, un venado. No accedieron. Y finalmente salió el libro muy bonito, pero es una postal europea en invierno. Y realmente me sentí tan desconsolado cuando llegó que los primeros ejemplares que regalé a mis amigos y a mis hermanos, me pinchó un dedo y le puse una huella de sangre del dedo en la portada. Esto no es posible, una postal, cuando es una historia tan dura y tan trágica de un pobre tipo enfrentándose al abandono de su mujer y a un tío extorero. Hay otra anécdota muy interesante con otro título también llamativo, Visitas ajenas o las visitas ajenas. Cuéntanos un poco qué fue lo que sucedió, qué hay detrás de ese título. Bueno, detrás de ese título están 3 semanas de encarcelamiento en México, cárcel terrible, la penitenciaría de Mérida. Cuando me preguntaban, ¿y por qué en la cárcel de México? Yo ya me cansé de responder, decía, por trata de blancas. Ya cuando uno dice eso ya nadie pregunta más. Pero en verdad fue por un error de un sello que no me pusieron en la frontera, pero en todo caso terminé en una cárcel terrible, 3 días en la parte de los detenidos y ya después en las galeras, que es, bueno, no hay necesidad de describirlo, pero lo que sí es interesante, más allá de la descripción, porque lo que me cuentan los talleristas que van a la cárcel de Villanueva no tiene nada que envidiarle, entre comillas, a la cárcel de México ni viceversa, es la capacidad de aceptación, a pesar del desastre que era eso, de la tortura para mí, porque, digamos, la tortura que allí se ejercía era muy, pues no tan sutil, pero a nadie le pegaban con un palo ni con un látigo, pero la comida de la cárcel era todos los días unos frijoles con carne mala y la mitad de los reclusos tenían diarrea. O sea, para mí eso es una forma de tortura también. Entonces, yo que soy vegetariano, con menos razón iba a comer frijoles con cerdo podrido. Entonces, me tocaba arreglármelas con un poquito de galletas o compartiendo el rancho que tenían algunos de los reclusos. Entonces, me fui hacíamos mingas. ¿Qué tenés hoy? Yo tengo galletas. Yo tengo tal cosa. Yo aquí me trajeron unos marshmallows, lo que fuera. Y me hice amigo de un paisa que me dio muchos consejos. Él ya llevaba pues como 15 años, él sí lo cogieron en el aeropuerto con cocaína y me dio muchos consejos para salir bien librado porque eran muchos los obstáculos. Y un día, los domingos que eran las visitas conyugales, había un cuartico para las visitas conyugales en que cada preso tenía 15 minutos de semiprivacidad, porque el del siguiente turno estaba pendiente de cuando ya eran 13 o 14 minutos de que saliera. Entonces él solo, no conoció a nadie y se pasaba los domingos mirando a las mujeres de los demás, a las mujeres ajenas, embelesado.
y un domingo de repente dicen, Arbeláez William tiene visita. Y era una mujer que un amigo había contratado para que viniera a hacerle visita conyugal. Eso fue lo que ocurrió. A partir de allí, pues yo creé el cuento que está muy ceñido, aunque me inventé ciertas cosas y el final pues tuve que especular porque nunca sabremos la verdad de lo que pasó en ese cuarto durante esos 15 minutos que estuvo con esa mujer desconocida. ¿Qué alcanzaron a hacer y qué no alcanzaron a hacer? Una fue la versión que él contaba para los amigos, otra lo que sucedió, pero entonces sí era una visita ajena, eran mujeres ajenas, eran visitas ajenas y esa historia se me quedó grabada por su fuerza, por el impacto, por lo que significaban esos 15 minutos. ¿Cómo ayudó el ejercicio de la traducción, de todas formas, al ejercicio literario de creación literaria? ¿O cómo has vivido realmente la traducción por esas fases, donde primero fue una necesidad, luego ahora es otro, ya está en otro nivel? Antes que todo hay que distinguir entre la traducción literaria y otro tipo de traducciones. En las buenas épocas he tenido la fortuna de traducir a grandes autores, y grandes estoy hablando de Stevenson, de Mark Twain, Melville, William Shakespeare. Eso ha sido en las épocas buenas. Y ahora estoy en una época buena, estoy traduciendo a un gran escritor norteamericano contemporáneo, Jonathan Levin. En las épocas regulares he traducido escritores regulares o francamente malos. No sé qué es peor realmente, si traducir folletos de maquinaria agrícola o traducir novelas malas. Ahora, cuando se está traduciendo una buena novela, para mí es un ejercicio en primer lugar de impersonación, porque me meto en el autor, casi de teatro, actuando para mí mismo, metido en el cuarto, imaginándome que soy el escritor de esa gran novela y trato de tomarle los mismos té que le gustaban a ese escritor inglés o los mismos cafés y por las noches el mismo vino. Entonces trato de meterme en los personajes, es una aventura maravillosa. Siempre he dicho, en primer lugar, que la traducción literaria es lo más cercano a la escritura propia y enseña muchísimo para la escritura propia porque uno no solo está leyendo, no solo está transcribiendo, que es otro ejercicio que yo hago mucho antes de escribir, así como los aspirantes a pintores van al Louvre, van al Prado a copiar a los maestros, otra manera de escribir mejor es transcribir los párrafos predilectos de ciertas novelas o de ciertos cuentos. Yo creo que para mí es un ejercicio, así como uno debe hacer un poco de ejercicio antes de salir a trotar o a correr los 5.000 metros, también yo hago el ejercicio de transcribir. Al traducir una novela estás transcribiendo, pensando y repensando, leyendo y releyendo la novela entera y tratando de apropiártela. Entonces eso es lo que te lleva a ser el mejor lector de esa obra o de ese autor y por otro lado te lleva a ser su cómplice. Siempre se va a perder algo, pero un buen traductor trata de que se pierda un poquito menos que si lo hubiera hecho un traductor regular. Traduttore, traditore, traductor, traidor. Sí, claro, es inevitable, pero para mí la función de un buen traductor literario es minimizar las pérdidas. Cuando está haciendo la traducción, logra descifrar una técnica porque tiene tanta familiaridad con el texto que está desnudando el texto para poder traducirlo, lo conoce tan bien que llega a localizar una técnica que tiene ese autor. ¿La ha cogido? ¿Se la ha robado? ¿La ha utilizado? Yo creo que muy poco, porque los autores que más me gustan son muy difíciles de parodiar y extremadamente difíciles de imitar. Yo no diría que trataría de escribir como Doctorow, los cuentos de D.L. Doctorow, para mí uno de los mayores cuentistas norteamericanos del siglo pasado, pero lo que sí he hecho es identificar algunos aspectos de esa escritura, de por qué es tan valiosa. Y por ejemplo en Cheever, que tiene pocos cuentos redondos, no son como cuentos que uno diga como los de Rulfo, no, es que comienzo a fin, esto es realmente una construcción perfecta. Los de Cheever no, pero lo que tiene Cheever
que he tratado de utilizar son las epifanías. En Chiver de repente hay una descripción de un atardecer en que uno siente una visión del mundo, una visión general del mundo, de la época que le tocó vivir, de la sociedad que lo rodea, de la crítica a esa sociedad que lo rodea, porque él escribía desde los suburbios. De hecho, se dice que Cheever es el inspirador de esta serie tan famosa de televisión Mad Men. Son personajes muy similares, salidos de esos relatos de Cheever, del publicista, del hombre que toma el tren al final de la tarde para volver a casa en los suburbios. Pero en Cheever lo que aparece magnífico en mitad de un cuento regular, o bueno o malo, son esos momentos de epifanía, de comprensión. Entonces eso he tratado de identificarlo y utilizarlo. Entonces esa parte de la respuesta, si bien no he imitado el estilo, he identificado y he extraído ese momento de concentración que puede que no sea el meollo del cuento, es simplemente un párrafo cualquiera en que le desvela a uno una comprensión de todo el entorno, de la ciudad lejana, del campo cercano y del interior y el psique de esa persona. Entonces, para responder yo creo que sí. Al menos eso sí, si no he robado, he pedido prestado. Yo también leí Toreros en la Nieve y me llamó la atención el primer relato de Sara, donde están esos dos personajes y está Luis, que pues él refleja una angustia muy particular y es como ese miedo a la muerte, pero desde una mirada totalmente distinta, ¿no? Y es a través de ese sentimiento que él empieza como a avivar sus pasiones. Entonces mi pregunta era, ¿cómo llegó a pensar usted que la desazón de ese personaje podía llegar a su fin reaccionando de la manera en que lo hizo? Bueno, si debo ser sincero, ese es un relato bastante autobiográfico. Una de las pocas cosas que cambia es el nombre. En lugar de Juan se lo atribuí a mi hermano Luis, pero sí fue una visita que hice en Londres a una pintora inglesa que había conocido en África. Y sí, para mí fue una experiencia muy fuerte porque yo nunca había posado para nadie. Y me di cuenta que era no solamente una descripción, como nunca había posado, no sabía que era una experiencia tan intensa, que no solamente una descripción de mis rasgos, sino una apropiación de mi ser. O sea, ella me estaba mirando y se estaba adentrando en mí hasta lo más íntimo, me estaba poseyendo, lo que estaba poniendo en esa tela era su visión mía y estaba yendo mucho más lejos. Y cuando yo vi en ese reflejo que me estaba formando y que en mis ojos había unas cosas cóncavas hundidas y unos pómulos salidos como de calavera, de repente yo pensé en la muerte. Fue cuando empecé a perder el control y efectivamente terminó en el suelo del estudio y embadurnándonos de carboncillo. O sea que sí, ese y Angie son de los cuentos, casi todos hay algo de autobiográfico. Cualquier cosa que uno escribe, aunque sea un viaje de una cápsula a Marte, va a haber algo de sus convicciones, de sus religiones, de sus miedos, de sus fobias, reflejado. En algunos casos uno se vale de otros personajes para reflejar eso, en ciertos casos uno toma prestado de distintos personajes y de sí mismo. En este caso tengo que decir que no tuve que pensar mucho cómo iba a suceder porque sucedió. ¿De qué manera dentro de tu narrativa ves que se puede adecuar cada uno de los textos como una bitácora de viajes? Leí hace poco Toreros en la Nieve y de alguna manera en cada relato veo eso, es una bitácora de viajes con personajes, pero ahora que nos presentas, digamos, las reales actuaciones de lo que tú viviste, se puede tomar, obviamente más que de la ficción, de personajes reales. Y dentro de esa narrativa, ¿qué características planteas? Parte de una de esas características que tenía la duda era que tus finales siempre eran totalmente abiertos, entonces se prestaban a muchas interpretaciones. Y en esa manera, ¿cómo guiarías tú esas interpretaciones? Casi siempre es más fácil ver una obra desde el exterior. Muchos de estos relatos deberían unirse en un solo texto de viaje con el mismo o con distintos protagonistas. Es una posibilidad que he estado contemplando que podría ocurrir. O sea que sí, una bitácora de viaje, empezar por un sitio, en Malawi, luego Dar es Salaam, de allí llevarlo a Madrid
y que fuera como un recorrido por distintas partes del mundo en que aparecieran relatos que dieran una idea de lo que es esa ciudad y de lo que es ese momento histórico. O sea, sí, eso podría ser otro proyecto para el futuro. En cuanto a los finales, como he dicho, son finales muy abiertos, tal vez por voluntad, ¿no? No quisiera cerrar. La literatura tiene tantas interpretaciones que quisiera que el lector participara más, pero sí, no me gusta cerrar historias, así como durante muchos años no me gustaba cerrar ciclos de viaje. Quién sabe qué me diría mi psiquiatra si tuviera.